Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un poco de chisme jugoso, porque hoy vamos a hablar de algo que está bombando. Ya saben, ese tipo de noticias que te hacen agarrar tus palomitas y sentarte a ver el drama. Y hablando de drama, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el escandaloso mundo de las celebridades turcas, específicamente en la posible infidelidad que ha sacudido a una de las parejas más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, nuestra pareja favorita de Love is in the Air, o Senkalkam para los más puristas, están en el ojo del huracán. Y es que desde hace unos días, las redes sociales, los medios turcos y hasta los whispers entre amigos han estado repletos de rumores sobre una posible infidelidad por parte de Kerem. OMG. ¿Pueden creerlo? Antes de que empiecen a gritar y a romper sus fotos de la pareja, quiero dejar algo muy claro, todo esto son rumores. Rumores, chismes, especulaciones. Hasta el momento no hay pruebas concretas de nada. Pero, la vida es así, llena de misterios y de detalles que a veces se escapan de nuestro control, ¿verdad? Dicho esto y con la cautela que la situación amerita, vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Listos para la inmersión? Acompáñenme. Para los que no están muy familiarizados con ellos, déjenme hacer un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ambos son actores increíblemente talentosos y guapos, y su química en pantalla en Love is in the Air fue literalmente explosiva. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y el romance entre sus personajes, Eda y Serkan, conquistó los corazones de millones. Y para la alegría de sus fans, la magia traspasó la pantalla. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, y desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus redes sociales estaban repletas de fotos románticas, de declaraciones de amor, de viajes juntos. Era como vivir en un cuento de hadas. Y sinceramente muchos de nosotros soñábamos con tener una relación como la de ellos. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, enamorados y siempre sonrientes. Un ejemplo a seguir. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y es que de un tiempo a esta parte los fans notaron algunos cambios. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y comenzaron a circular rumores de crisis. Rumores que en un principio nadie tomó muy en serio. Ya saben, son cosas que suelen pasar. Sin embargo, la situación se intensificó cuando empezaron a circular rumores sobre una tercera persona. Según algunas fuentes, Kerem habría estado coqueteando con otra mujer, una actriz también conocida en el mundo del espectáculo turco. ¡Boom! Ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, y la noticia se propagó como la pólvora. ¿De quién estamos hablando? Pues aunque no voy a dar nombres específicos por respeto a todas las partes involucradas, los rumores apuntan a una actriz turca muy popular y atractiva. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de Hande con el corazón roto comenzaron a investigar, a analizar fotos, a buscar pistas, a hacer sus propias conjeturas. Y vaya si encontraron cosas. Se filtraron supuestas conversaciones privadas, se analizaron miradas y gestos, y se crearon teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood. La gente estaba como locos buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Y la verdad es que a veces la curiosidad nos puede. Y es que el morbo es inevitable. Ver a una pareja tan perfecta aparentemente caer en el abismo de la infidelidad es algo que atrae la atención de todos. Nos preguntamos qué pudo haber pasado, cuáles fueron las razones, si realmente fue así. Y claro, cada uno tiene su propia opinión al respecto. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué han dicho Hande y Kerem sobre todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone más complicada. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración oficial. Ni Kerem ni Hande. Se han mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El silencio a veces es la mejor respuesta, o la peor, según cómo se mire. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la infidelidad, otros creen que están esperando el momento oportuno para hablar, y otros simplemente piensan que están lidiando con la situación de manera privada, como cualquier persona normal.
Y hay que entender que en el mundo del espectáculo, la vida privada se convierte en un espectáculo público, y a veces es difícil lidiar con eso. Lo cierto es que la falta de declaraciones ha dejado a los fans en un estado de incertidumbre y angustia. Los hay que defienden a capa y espada. A Ande los que critican a Kerem, los que esperan una reconciliación, los que ya dan por hecho la ruptura. Un mar de emociones, vaya. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto de estos rumores en la vida de Ande y Kerem. Ambos son figuras públicas muy importantes, y cualquier noticia sobre sus vidas personales tiene un gran impacto en su carrera profesional. Los rumores de infidelidad pueden dañar su imagen, afectar su reputación, y generar desconfianza entre sus fans y las marcas que los patrocinan. Imagínense, las campañas publicitarias se paralizan. Por otro lado, también es cierto que la vida de las celebridades no es perfecta. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos difíciles. Y en este caso, hay que recordar que hasta que no haya pruebas concretas, todo es especulación. Juzgar a alguien sin conocer la verdad es algo que nunca debemos hacer. También es importante mencionar el papel de los medios de comunicación en todo esto. Los paparazzi, los periodistas, los programas de chismes, todos contribuyen a la propagación de los rumores y a la creación de un ambiente de presión y acoso. A veces es difícil para las celebridades mantener su privacidad y proteger su vida personal. Y créanme, la presión mediática es enorme. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Pues la verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá qué pasó realmente y cómo va a terminar esta historia. Lo único que podemos hacer es esperar, ser respetuosos con su privacidad y sobre todo, no caer en el sensacionalismo ni en los juicios de valor. Como ya dije al principio, todo esto son rumores. Rumores que pueden ser ciertos o no. Lo importante es recordar que estamos hablando de personas, de seres humanos que sienten, que sufren y que tienen derecho a su privacidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que a muchos de ustedes les encanta el chisme, y a mí también, pero siempre con respeto y con cautela. El mundo del espectáculo es apasionante, pero también puede ser muy cruel. En resumen, hemos revisado los rumores de infidelidad que han sacudido la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los orígenes de los rumores, las reacciones de los fans y el impacto en la imagen de la pareja. Recuerden que todo esto son especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco. Si fue así, no duden en dejarme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la situación? Cuéntenme. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo. Hay mucho más chisme y drama por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y volvemos al chisme, mis amores. Después de ese resumen inicial, que nos dejó a todos con el corazón en un puño y las palomitas a medio comer, vamos a profundizar un poco más en este torbellino de rumores que amenaza con destrozar el cuento de hadas de Hande y Kerem. Prepárense porque la historia se pone más picante. Ya establecimos que el rumor central gira en torno a una supuesta infidelidad por parte de Kerem Bürsin. La pregunta del millón es, ¿con quién? Como mencioné antes, los dedos acusadores apuntan a una actriz turca, una colega de la industria. Y aunque no voy a dar nombres específicos por respeto a la privacidad, los rumores sugieren que la persona involucrada es una mujer muy conocida en el mundo del entretenimiento turco, con una imagen pública de belleza y carisma. Las redes sociales, como ya saben, son un hervidero de especulaciones. Los fans, cual detectives profesionales, se han lanzado a la caza de pistas, analizando fotos, vídeos, interacciones en redes sociales y hasta las declaraciones más sutiles. Han surgido teorías de todo tipo, desde la simple especulación hasta elaboradas tramas dignas de una novela de espías. Una de las pistas más comentadas, por ejemplo, es la supuesta interacción en redes sociales entre Kerem y la actriz señalada. Según los usuarios más observadores, se habrían intercambiado likes y comentarios con un tono más allá de lo profesional. Otros han señalado ciertas miradas y gestos en eventos públicos, interpretándolos como señales de una conexión más profunda.
¿Pero qué validez tienen estas pruebas? Pues aquí es donde entra en juego la subjetividad. Cada persona interpreta las cosas a su manera, y lo que para unos es una simple cortesía, para otros es una prueba irrefutable de coqueteo. Es importante recordar que las redes sociales, a menudo, nos ofrecen una imagen distorsionada de la realidad, una realidad editada y filtrada. Además de las interacciones en redes, han surgido rumores sobre supuestos encuentros secretos. Algunos medios turcos han publicado supuestas informaciones sobre citas a escondidas, visitas a lugares discretos y conversaciones telefónicas nocturnas. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas y, por lo tanto, deben ser tomadas con cautela. En este punto es fundamental hacer una pausa y analizar el contexto. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de relaciones profesionales y personales. Los actores, actrices y profesionales del medio suelen trabajar juntos, compartir espacios y asistir a eventos. Es normal que existan interacciones y relaciones de amistad entre ellos. ¿Significa esto que hay algo más? No necesariamente. La clave está en no dejarnos llevar por la histeria colectiva y en ser críticos con la información que recibimos. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. Pero volviendo al drama principal, ¿cómo ha afectado todo esto a la imagen pública de Hande y Kerem? Pues como era de esperar, el impacto ha sido significativo. Los fans que los idolatraban como pareja se han dividido en bandos. Algunos defienden a Hande a capa y espada, criticando duramente a Kerem y a la supuesta tercera persona. Otros, en cambio, han optado por una postura más neutral, esperando a que los protagonistas aclaren la situación. La imagen de Kerem, en particular, ha sufrido un duro golpe. El actor, que hasta ahora gozaba de una imagen de hombre romántico y fiel, ha visto su reputación empañada por las acusaciones de infidelidad. Las marcas que lo patrocinan, por supuesto, están atentas a la situación, y no se descarta que puedan tomar medidas si los rumores se confirman. Hande, por su parte, ha recibido un apoyo masivo de sus fans. Muchos han expresado su solidaridad y le han enviado mensajes de ánimo. La actriz, conocida por su profesionalismo y discreción, ha optado por mantenerse al margen de la polémica, lo que ha sido interpretado por algunos como una señal de que está sufriendo en silencio. El impacto en sus carreras profesionales también es evidente. Los proyectos que tenían en marcha, las posibles colaboraciones y las campañas publicitarias han quedado en un segundo plano. La atención mediática se centra en el drama personal, y eso, inevitablemente, afecta a su trabajo. En medio de todo este caos, es importante recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones. Están lidiando con una situación difícil, y merecen respeto y privacidad. El acoso mediático, la presión de los fans y la constante especulación pueden ser extremadamente perjudiciales para su bienestar. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O estamos ante el final de un cuento de hadas? Pues, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. La única certeza es que el tiempo dirá. Las opciones son múltiples. Podrían decidir enfrentar juntos la situación, aclarar los rumores y fortalecer su relación. Podrían optar por separarse, cada uno por su camino. O simplemente podrían decidir mantener su vida privada en secreto, sin hacer declaraciones públicas. Lo que sí es seguro es que la decisión final será solo de ellos. Nadie, ni los fans ni los medios de comunicación, tiene derecho a presionar ni a juzgar sus decisiones. En este punto me gustaría hacer un llamado a la calma y a la reflexión. El mundo del espectáculo, como ya he dicho, es apasionante, pero también puede ser muy cruel. No nos dejemos llevar por la emoción y por el sensacionalismo. Seamos respetuosos con Hande y Kerem, y esperemos a que ellos decidan cómo quieren manejar la situación. Además, quiero recordarles que la información que recibimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales no siempre es veraz. Antes de creer cualquier rumor, es importante cuestionarnos, investigar y buscar fuentes confiables. No nos dejemos llevar por la especulación y por los juicios de valor. ¿Pero qué pasa con la supuesta tercera persona? ¿Quién es la actriz señalada como la causante de todo este drama? Pues, como dije al principio, no voy a dar nombres específicos por respeto a la privacidad. Sin embargo, es importante señalar que la actriz en cuestión también es una figura pública con una carrera exitosa.
Los rumores han afectado su imagen, y ha sido objeto de críticas y ataques en las redes sociales. Es importante recordar que ella también es una persona, con sentimientos y emociones. No caigamos en la tentación de juzgarla ni de condenarla sin conocer la verdad. En este punto quiero hacer una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en todo este asunto. Los paparazzi, los periodistas y los programas de chismes tienen una gran responsabilidad en la propagación de los rumores y en la creación de un ambiente de presión y acoso. Es cierto que el público tiene derecho a estar informado sobre la vida de las celebridades, pero ese derecho no puede ser utilizado para invadir su privacidad ni para dañar su reputación. Los medios de comunicación deben ser responsables y éticos en su cobertura, y deben respetar la presunción de inocencia. En resumen, el caso de Hande y Kerem es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo actual. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser muy atractivos, pero también pueden ser una carga pesada. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a su intimidad. Debemos ser respetuosos con ellos, y no caer en el sensacionalismo ni en los juicios de valor. En cuanto al futuro de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá qué pasará. Esperemos que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y sobre todo, esperemos que puedan superar esta situación difícil con dignidad y con respeto. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que se hayan divertido un poco. Sé que a muchos de ustedes les encanta el chisme, y a mí también, pero siempre con respeto y con cautela. El mundo del espectáculo es apasionante, pero también puede ser muy cruel. En esta segunda parte hemos profundizado en los detalles de los rumores de infidelidad que han sacudido la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las supuestas pruebas, el impacto en la imagen de la pareja, el papel de los medios de comunicación y el futuro incierto de esta historia. Recuerden que todo esto son especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es ser respetuosos con su privacidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Si les gustó este vídeo, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la situación? Cuéntenme. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo. Hay mucho más chisme y drama por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y volvemos, mis amores. Prepárense porque el drama no ha terminado. Después de sumergirnos en los detalles de los rumores, las especulaciones y el impacto en la imagen de Hande y Kerem, vamos a analizar un aspecto crucial: cómo se sienten los fans. ¿Cómo han reaccionado ante esta posible traición? Porque, seamos sinceros, el fandom es una fuerza imparable, y su reacción puede influir mucho en el destino de una pareja mediática. Desde que saltaron los primeros rumores, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla emocional. Los fans de Hande y Kerem, que los apoyaban incondicionalmente, se han visto divididos y enfrentados a una situación difícil. La decepción, la tristeza y la rabia son solo algunas de las emociones que se han apoderado de ellos. Los fans de Hande, en su mayoría, han mostrado un apoyo incondicional a la actriz. Han expresado su solidaridad, su cariño y su deseo de que supere esta situación difícil. Han inundado las redes sociales con mensajes de ánimo, defendiendo su integridad y criticando duramente a Kerem y a la supuesta tercera persona. Muchos fans de Hande han expresado su decepción y su tristeza, sintiendo que su ídolo ha sido traicionada. Han compartido sus experiencias personales, comparando la situación con sus propias relaciones y sintiendo empatía por el dolor de la actriz. Por otro lado, también hay fans que han adoptado una postura más neutral. Han expresado su sorpresa y su incredulidad, esperando a que Hande y Kerem aclaren la situación antes de tomar partido. Han pedido respeto por la privacidad de la pareja y han evitado los juicios de valor. Los fans de Kerem, por su parte, también han reaccionado de diversas maneras. Algunos han expresado su decepción y su incredulidad, sintiendo que el actor ha defraudado a sus seguidores. Han criticado su comportamiento y han expresado su desconfianza. Otros fans de Kerem, en cambio, han defendido al actor, argumentando que todos cometemos errores y que es injusto juzgarlo sin conocer la verdad.
Han pedido respeto por su privacidad y han evitado los ataques personales. La división en el fandom ha generado un ambiente de tensión y controversia. Los debates en redes sociales se han intensificado con insultos, acusaciones y ataques personales. La situación ha llegado a tal punto que algunos fans han decidido tomarse un descanso de las redes sociales para evitar la toxicidad. Pero más allá de las divisiones, el fandom ha demostrado su fuerza y su capacidad de movilización. Los fans han creado hashtags, han organizado campañas de apoyo y han compartido mensajes de esperanza y de cariño. Han demostrado que a pesar de la decepción y la tristeza, el amor por sus ídolos sigue intacto. Un aspecto importante a considerar es el impacto de los rumores en la imagen del fandom. Los fans de Ande y Kerem, que antes eran percibidos como una comunidad unida y entusiasta, han sido señalados por su comportamiento en redes sociales. Algunos han sido acusados de acoso, de hostigamiento y de falta de respeto. Es importante recordar que aunque la mayoría de los fans son personas respetuosas y sensatas, siempre hay excepciones. Los ataques personales, los insultos y las amenazas no son aceptables, y no representan los valores del fandom en general. En este punto me gustaría hacer un llamado a la calma y a la reflexión. El fandom es una comunidad y como tal, debe estar basada en el respeto, la tolerancia y la empatía. Evitemos los ataques personales, los insultos y las amenazas. Apoyemos a Ande y Kerem, y esperemos a que ellos decidan cómo quieren manejar la situación. Pero, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué lecciones podemos sacar de este drama? Pues aquí hay algunas reflexiones importantes. 1. La importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo, la vida privada se convierte en un espectáculo público. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y debemos respetarlo. No debemos invadir su intimidad ni exigirles que nos cuenten todo sobre sus vidas. 2. La responsabilidad de los medios de comunicación Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la cobertura de la vida de las celebridades. Deben ser responsables, éticos y respetuosos con la presunción de inocencia. No deben propagar rumores ni crear un ambiente de presión y acoso. 3. La importancia de la empatía Las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. Debemos ser empáticos con ellos y entender que están lidiando con situaciones difíciles. No debemos juzgarlos ni condenarlos sin conocer la verdad. 4. La importancia del respeto El respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Debemos respetar a Ande, a Kerem y a la supuesta tercera persona. No debemos atacarlos ni insultarlos. 5. La importancia de la reflexión Antes de tomar partido, debemos reflexionar sobre la situación. No nos dejemos llevar por la emoción ni por el sensacionalismo. Busquemos fuentes confiables, y no creamos todo lo que leemos en las redes sociales. 6. La importancia del fandom El fandom es una comunidad, y como tal, debe estar basada en el respeto, la tolerancia y la empatía. Evitemos los ataques personales, los insultos y las amenazas. Apoyemos a Ande y Kerem, y esperemos a que ellos decidan cómo quieren manejar la situación. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O estamos ante el final de un cuento de hadas? Pues, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá. Las opciones son múltiples. Podrían decidir enfrentar juntos la situación, aclarar los rumores y fortalecer su relación. Podrían optar por separarse, cada uno por su camino. O simplemente podrían decidir mantener su vida privada en secreto, sin hacer declaraciones públicas. Lo que sí es seguro es que la decisión final será solo de ellos. Nadie, ni los fans ni los medios de comunicación, tiene derecho a presionar ni a juzgar sus decisiones. En este punto quiero reiterar mi agradecimiento a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que se hayan divertido un poco. Sé que a muchos de ustedes les encanta el chisme, y a mí también, pero siempre con respeto y con cautela. El mundo del espectáculo es apasionante, pero también puede ser muy cruel. En esta tercera parte hemos explorado el impacto de los rumores en la reacción de los fans, la división en el fandom y las lecciones que podemos aprender de este drama.
Recuerden que todo esto son especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es ser respetuosos con su privacidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Si les gustó este vídeo, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la situación? Cuéntenme. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo. Hay mucho más chisme y drama por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y llegamos al cierre, mis amores. Después de analizar cada detalle, cada rumor y cada reacción, es hora de hacer una recapitulación y de reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Este caso, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos ha demostrado una vez más que el mundo del espectáculo es un universo lleno de luces y sombras, de éxitos y tragedias, de amores y desamores. Hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, de rumores y de conjeturas. Hemos analizado las posibles causas de la supuesta infidelidad, el impacto en la imagen de la pareja, el papel de los medios de comunicación y la reacción de los fans. Hemos desentrañado las complejidades de la fama, la presión mediática y la importancia de la privacidad. Y ahora es momento de sintetizar todo lo aprendido y de sacar algunas conclusiones finales. 1. Los rumores son parte de la vida de las celebridades. En el mundo del espectáculo, los rumores son inevitables. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de propagar las noticias, sean ciertas o no. 2. La infidelidad es un tema delicado. La infidelidad es un tema complejo y doloroso, que puede afectar a cualquier persona, sin importar su fama o su fortuna. Es importante ser empáticos y respetuosos con las personas involucradas. 3. Las redes sociales son una herramienta de doble filo. Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para conectar a los fans con sus ídolos, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, el acoso y los ataques personales. 4. El papel de los medios de comunicación es crucial. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la cobertura de la vida de las celebridades. Deben ser responsables, éticos y respetar la presunción de inocencia. 5. Los fans son una fuerza importante. Los fans son una fuerza importante en la vida de las celebridades. Su apoyo puede ser fundamental, pero también su crítica puede ser demoledora. 6. La privacidad es un derecho fundamental. Todas las personas tienen derecho a su privacidad, y las celebridades no son una excepción. Debemos respetar su intimidad y no invadirla. 7. El respeto es la clave. El respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Debemos respetar a Hande, a Kerem y a la supuesta tercera persona. No debemos atacarlos ni insultarlos. 8. La verdad solo la conocen los protagonistas. La verdad sobre lo que realmente pasó solo la conocen Hande y Kerem. No debemos caer en la especulación ni en los juicios de valor. 9. El tiempo lo cura todo. El tiempo es el mejor aliado para superar cualquier situación difícil. Debemos darle tiempo a Hande y a Kerem para que puedan lidiar con esta situación y tomar las decisiones que consideren más adecuadas. 10. La vida continúa. La vida continúa, a pesar de los rumores, las especulaciones y los dramas. Debemos seguir adelante y desearle lo mejor a Hande, a Kerem y a la supuesta tercera persona. En definitiva, el caso de Hande y Kerem nos ha dejado muchas lecciones. Nos ha enseñado la importancia del respeto, de la empatía y de la privacidad. Nos ha recordado que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. Y nos ha demostrado que el mundo del espectáculo es un universo fascinante, pero también muy complejo. En cuanto al futuro de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá qué pasará. Esperemos que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y sobre todo, esperemos que puedan superar esta situación difícil con dignidad y con respeto. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que se hayan divertido un poco.
Sé que a muchos de ustedes les encanta el chisme, y a mí también, pero siempre con respeto y con cautela. El mundo del espectáculo es apasionante, pero también puede ser muy cruel. Quiero agradecer especialmente a aquellos que han compartido sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en los comentarios. Sus aportes han enriquecido el debate y han hecho de este vídeo un espacio de diálogo y de aprendizaje. También quiero agradecer a aquellos que han sido respetuosos y han evitado los juicios de valor. Su madurez y su sensatez son un ejemplo a seguir. Y por último, quiero agradecer a Ande, a Kerem y a la supuesta tercera persona. Agradezco su valentía y su profesionalismo. Agradezco que, a pesar de la presión mediática, hayan seguido adelante con sus carreras. Y agradezco que nos hayan regalado momentos inolvidables. Espero que este vídeo haya servido para reflexionar sobre el mundo del espectáculo, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de ser empáticos con las personas que están en el ojo público. Si les gustó este vídeo, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la situación? Cuéntenme. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo. Hay mucho más chisme y drama por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y con esto, mis amores, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el drama turco, por los rumores y las especulaciones. Recuerden siempre, el chisme es divertido, pero la empatía y el respeto siempre son la clave. Hasta la próxima.